Capítulo 1. Cuaj. Se le escapó un gemido de dolor, como si le estuvieran prendiendo fuego al cerebro. Era agonizante, sofocante. Esta extraña sensación persistió durante casi 10 minutos antes de desaparecer finalmente. Unos minutos después, empapado en sudor, el joven abrió lentamente los ojos, borrosos y desorientados. Echó un vistazo a su alrededor, al entorno familiar, y esbozó una sonrisa irónica. Bueno, ese es un resultado inesperado. Para explicarlo, tenemos que retroceder aproximadamente una hora. Fue entonces cuando Akifumi Mugio, en su camino a la Academia Toyogasaki, presenció la trágica escena de su amigo cercano, Tomoya, muriendo en un accidente automovilístico. Había sangre, roja y blanca, por todas partes, una escena tan horrible que casi no se podía describir con palabras. Contuvo el dolor, el miedo y las náuseas el tiempo suficiente para llamar a la familia de Tomoya antes de derrumbarse. Cuando despertó de nuevo, se encontró en la enfermería de la escuela, por razones desconocidas. Ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. ¿El shock provocó el despertar de mis recuerdos de vidas pasadas? Bueno, esa es una forma dramática de empezar las cosas. Akifumi Mugio no pudo evitar dejar escapar un suspiro interior. Pero, aparte de los recuerdos adicionales, todo parece más o menos igual. Sigue siendo él, por lo que no hay necesidad de quedar atrapado en los típicos debates en línea sobre cambios de cuerpos o reencarnaciones de almas. Las relaciones que ha construido a lo largo de los años son reales, sin duda. Al pensarlo, no pudo evitar recordar al amigo cuya muerte le había devuelto recuerdos de vidas pasadas. Suspiró, sintiéndose un poco confundido. La vida es frágil, ¿eh? No sentía la amargura habitual hacia su amigo como algunos podrían sentir en las discusiones en línea. Después de todo, este seguía siendo un mundo real. Dejando a un lado el manejo desordenado de las emociones, desde una perspectiva puramente de amigos, eran realmente buenos amigos, sin defectos. Entonces, muerto es muerto. No es necesario insistir en los errores que ocurrieron en el anime. Sin mencionar que, según sus recuerdos, la trama del anime ni siquiera había comenzado todavía. Ahora que lo pienso, no esperaba que este mundo fuera así. Después de aceptar los recuerdos de su vida pasada, Akifumi Mugio se dio cuenta de que este no era el Japón que recordaba. Era un mundo donde varios mundos de anime chocaban. ¿Y eso por qué? Espera, ¿realmente he interactuado con tantas protagonistas femeninas desde que era niña? Si sigues a las protagonistas femeninas, es como si se combinaran 5 visiones del mundo diferentes. La buena noticia: los 5 son mundos comunes y corrientes. Entonces, aunque este es un mundo de anime crossover, no existe la amenaza de que algún terrorista haga estallar la Tierra. Esto sí que es algo para celebrar. Tal vez solo un adolescente en lo profundo de su fase Chunibyo soñaría despierto con ser un héroe con poderes increíbles, salvando gente. Y después de todos estos años sin ningún tipo de sistema, no esperaba que uno apareciera de repente. Para Akifumi Mugio, un adulto que ya había madurado, este tipo de mundo pacífico y cotidiano era perfecto. Tiene esposas muy lindas y él tiene 16 años, la edad perfecta, con la impresionante buena apariencia de sus padres. Usar sus recuerdos para ganar un poco de dinero, salir con chicas hermosas, ir a clases y disfrutar de la vida. Solo pensarlo lo ponía de buen humor. En cuanto a los viajeros, ganar dinero no es difícil. La manera más fácil: simplemente retomar tu antiguo trabajo. Dibujando manga. Claro, había estado en el negocio durante más de una década y estaba un poco cansado de ello, pero bueno, el dinero es dinero. Además, ahora no tenía que pensar demasiado. Podía copiar algunas de las mejores obras de su vida pasada y aún así ganar dinero. ¿De qué quejarse? ¿Esperar? La expresión de Akifumi Mugio cambió de repente. Como profesional, es natural que se haya topado con muchas obras sorprendentes en su vida pasada. Pero cuando recordó, se dio cuenta de que no podía recordar ninguno de ellos con claridad. Solo unas pocas impresiones vagas. ¿Es un problema de memoria? Maldita sea. Así que así es como va a ser, no habrá un final perfecto, ¿eh? Suspiró, sintiéndose decepcionado. Pero justo cuando estaba a punto de renunciar a su plan original, un destello de memoria le llegó mostrando imágenes diferentes.
Cuanto más pasaba las imágenes, más brillantes se volvían sus ojos. Es como si lo acabara de ver. Guiones gráficos, diálogos, tan claros. No es un problema de memoria, es una motivación completa para crear una historia. Bueno, si es solo un aviso, está bien. Mientras pueda ganar dinero, le funciona. Pero, aunque este trabajo es genial, ¿a quién debería enviárselo? Las tres editoriales más grandes de este mundo son similares a su vida pasada. Kodansha, Shogakukan y Shueisha. Kodansha es conocida por su revista semanal shonen, centrada en la acción, los deportes, el romance y el misterio. Shogakukan se dirige principalmente a estudiantes de primaria, siendo Shonen Sunday su representante. Shueisha publica Weekly Shonen Jump, dirigida a adolescentes. Aunque los tres son grandes nombres, la Weekly Shonen Jump de Shueisha es el líder claro en ventas. Como él y Tomoya compartían intereses similares, Akifumi Mujio conocía bien estos conceptos básicos. En términos de estilo artístico, Shogakukan podría ser el más adecuado. Pero, si esto es realmente para niños, ¿no es un poco inapropiado? Suspiró, sintiéndose en conflicto, y sacudió la cabeza. Olvídalo. ¿Qué editorial elegir ya lo decidiremos más adelante? Por ahora, simplemente terminemos el dibujo. Con eso en mente, Akifumi Mujio sacó su teléfono y marcó un número. Bip, bip, unos pitidos después, la llamada fue atendida. Lo siento, Sensei, no me siento bien, así que me gustaría tomarme unos días libres. Milímetros está bien, gracias, profesor. Capítulo 2. 5 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Con las cortinas bien cerradas, la luz blanca en la habitación parecía una vieja lámpara de aceite que hubiera estado encendida desde siempre. Ja. Akifumi Mujio, encorvado sobre su escritorio trabajando incansablemente, dejó escapar un largo suspiro, se estiró y sonrió emocionado. Por fin terminado. Storyboards, line art, colores base, efectos de sombreado, texturas de fondo. Durante 5 días seguidos, además de comer, beber y atender sus necesidades básicas, dedicó toda su energía a su trabajo. Acostumbrado a un trabajo tan intenso en su vida pasada, Akifumi Mujio no sentía el agotamiento. De hecho, lo extrañaba un poco. ¿Y el resultado? Sin duda, valió la pena. El primer capítulo de Puella Magi Madoka Mágica, 29 páginas en total, fue terminado. Cuando piensas en chicas mágicas, generalmente te imaginas a una hermosa chica llena de amor y coraje, que obtiene poderes especiales a través de un contrato y lucha contra las fuerzas del mal. Desde que apareció el concepto por primera vez, se volvió súper popular entre la comunidad de fanáticos del 2D. Claro, a medida que la gente crecía y la industria evolucionaba, el tema podía parecer un poco infantil, pero mientras a los niños les gustara, se mantuvo de moda. Incluso en la vida pasada de Akifumi Mujio, fue lo mismo. Pero no fue hasta que apareció Puella Magi Madoka Mágica que la gente comenzó a cambiar sus puntos de vista sobre las chicas mágicas. Comenzó como un anime y luego se convirtió en un manga. A primera vista, los primeros episodios parecían como cualquier otro anime de chicas mágicas. Personajes lindos, hermosos atuendos de transformación, un estudiante transferido y Kyubei, que parecía una muñeca. Y las chicas mágicas, como símbolos de esperanza, luchan contra las brujas nacidas de la desesperación, bastante normal, ¿verdad? Pero entonces, en el tercer episodio, cuando a la elegante y heroica estudiante de último año le cortan la cabeza, empiezas a sentirte incómodo. Claramente, las cosas no eran tan sencillas como parecían. A medida que se desarrollaba la historia, se hizo evidente que las brujas eran en realidad antiguas chicas mágicas que habían caído en la desesperación. Desde entonces, el término chica mágica ya no nos parecía tan unidimensional ni infantil. Cada vez surgieron más teorías conspirativas. Por supuesto, los tropos formales comenzaron a volverse viejos, y hacia el final, los espectadores se dieron cuenta de que extrañaban la imagen pura y hermosa de la chica mágica del principio. Pero como la obra innovadora que cambió el género, Puella Magi Madoka Mágica definitivamente será recordada. Coincidentemente, en este mundo, las chicas mágicas todavía estaban desarrollándose como lo hicieron en la vida pasada de Akifumi Mujio, y todavía no existía Puella Magi Madoka Mágica. Eso fue algo bueno, pero también dejó a Akifumi Mujio en un aprieto.
La indecisión de hace 5 días regresó. Entonces, ¿a quién debería enviarle esto ahora? ¿Shogakukan? A Kifumi Mugio le preocupaba que si enviaba el tercer capítulo al editor, lo rechazarían y una obra tan grandiosa podría ser cancelada. ¿Kodansha? Eso tampoco parecía encajar. Entonces, Shueisha. Akifumi Mugio suspiró, sintiéndose un poco en conflicto. Aunque ya había pensado en esto antes, su estilo artístico esta vez se inclinó más hacia lo maduro, más como la versión manga de Obunsa en su vida pasada, en lugar del estilo lindo y de cara redonda del anime. Pero, el público todavía está estancado en sus viejas percepciones. Un ligero cambio en el estilo artístico no sería suficiente para cambiar los prejuicios de la gente sobre las chicas mágicas. Bueno, da igual. Lo enviaré y veré qué pasa. Aunque todo esté planeado, las cosas rara vez salen exactamente como se espera. Los planes nunca son perfectos. Haz lo mejor que puedas y deja el resto al destino. Si Shueisha lo rechaza, entonces lo enviaré a otros editores uno por uno. Si los 3 grandes no muerden el anzuelo, hay editoriales más pequeñas. Si eso no funciona, crearé un sitio web personal y lo publicaré en línea de forma gratuita. Siempre hay una manera. Akifumi Mugio abrió el sitio web oficial de Shueisha, encontró el correo electrónico indicado y lo miró fijamente. El premio Tezuka. Bueno, quizá lo intente. Leyó los detalles cuidadosamente. Si era seleccionado, el premio era de 1.000.000 de yenes, 500.000 yenes por ser preseleccionado y 200.000 yenes para las menciones honoríficas. Y a diferencia del premio Tezuka de su vida pasada, este no requería manuscritos originales. Copias escaneadas estaban bien, siempre que no excedieran las 31 páginas, sin restricciones en la extensión de la historia. Por supuesto, para un trabajo como este, entrar con un cuento corto tenía lo más lógico. Bueno, ya que de todos modos se lo voy a enviar a Shueisha, ¿qué daño hay en intentarlo? Con ese pensamiento, Akifumi Mugio escaneó las 29 páginas, las empaquetó y las envió. Ja. Con el trabajo terminado, dejó escapar un profundo suspiro y miró la hora en la esquina de la pantalla. 4:28 p.m. Mañana ya es lunes, ¿eh? Después de tantos días de descanso, creo que mis padres llamarán pronto para ver cómo estoy. Akifumi Mugio se rascó el pelo desordenado, con aspecto desamparado. Su rostro juvenil parecía algo desgastado por el intenso trabajo. Tomarse unos días libres estaba bien, pero si se tomaba más tiempo la gente podría empezar a preocuparse si estaba bien. Para evitarlo, sabía que tenía que regresar a la escuela a tiempo mañana. Al menos todavía tengo casi toda la tarde para relajarme. Leo una novela, me pongo al día con el manga o juego algo. Es curioso, pero a veces tener demasiadas opciones no es tan bueno. Capítulo 3. Shueisha, Departamento de Historia y Manga. Abril es sin duda el mes más ocupado para cualquier editor. El premio Tezuka, el máximo galardón de Shueisha, representa el más alto nivel de prestigio. Solo en este mes, el equipo editorial recibirá innumerables propuestas de nuevos autores esperanzados que sueñan con el futuro. El aumento repentino de trabajo es una cosa, pero el verdadero desafío es lidiar con trabajos que aún son bocetos, a veces poco más que garabatos. Es suficiente para volver locos incluso a los editores más experimentados. Miari Otosuna, una editora novata que acaba de unirse a Shueisha, no ha tenido tiempo de adaptarse a la rutina diaria del trabajo cuando se encuentra justo en medio de este mes caótico. ¿Por qué alguien así tiene el descaro de enviar algo? El tono de Miari estaba lleno de frustración mientras miraba la pantalla. Sus pequeños puños se abrían y cerraban, como si estuvieran atrapados en un ciclo de irritación. Fue puro tormento. No había encontrado una sola buena historia, solo frustración constante. Agarrando bruscamente la taza de café que estaba a su lado, tomó un sorbo y su humor se calmó un poco. Suspiró. Al menos comparado con otros trabajos de oficina, no era tan malo poder trabajar en el campo que amaba cuando era niña, aunque este trabajo no se parecía en nada a lo que esperaba. Sacudiendo su frustración, Miari abrió la siguiente presentación. Chica mágica Madoka. Chica mágica. ¿Deberían enviar este tipo de cosas a Shogakukan? Murmuró para sí misma mientras negaba con la cabeza.
Al menos el título era bastante respetable, lo que ya lo hacía mejor que el 90% de las propuestas que había visto hasta entonces. Ella abrió el archivo. Al instante, los ojos de Mary se abrieron y una sonrisa de sorpresa apareció en su rostro. ¡Qué estilo artístico tan maduro! La calidad es impresionante. La imagen en la pantalla estaba llena de humo denso y fuego. El sombreado y los efectos especiales ya estaban mucho más avanzados que lo que había visto en otros trabajos, incluso rivalizaban con los que se publicaban en revistas. Por fin una historia que realmente puedo leer. Aunque Chica Mágica era un género que podía parecer un poco infantil, Mary no pudo evitar sentirse emocionada. Fue como no haber comido nada más que basura durante días, y de repente recibir un tazón de arroz blanco, simple, pero satisfactorio. Esa sensación de alivio, ese estallido de alegría, era algo que solo alguien que lo hubiera pasado podría entender. Mary respiró profundamente, se concentró y comenzó a leer con seriedad. Ella lleva demasiada carga ella sola. En medio del humo y el fuego, emergió una figura esbelta, con otra niña observándola desde la distancia. Esto es demasiado. Eso no es justo. La esbelta figura se volvió hacia el espectador, con su uniforme escolar manchado de sangre y el rostro contorsionado por el dolor. La escena cambió y apareció una pequeña y linda criatura. Madoka, ¿quieres cambiar tu destino? Era otra chica, llamada Madoka por la criatura, que vestía el mismo uniforme escolar, mirando fijamente a la figura en la distancia. Cuando la criatura preguntó, Madoka respondió instintivamente. ¿Eh? Todo lo que tienes que hacer es poner este mundo patas arriba. Tienes el poder dentro de ti para hacer que eso suceda. En realidad, el panel mostraba el rostro de Madoka, pero su expresión era difícil de interpretar. A lo lejos, la otra chica parecía haber oído la conversación y se giró con una expresión triste, extendiendo la mano como para detenerlos. Pero la distancia era demasiado grande y las palabras no podían llegar a ella. Por supuesto. La criatura desconocida sonrió inocentemente. Así que firma un contrato conmigo y conviértete en una chica mágica. La escena cambió nuevamente. Madoka ahora estaba acostada en la cama. ¿Fue un sueño? Las 29 páginas del manga llegaron rápidamente a su fin. Espera, ¿ya se acabó? Mary parpadeó sorprendido. Ella se quedó sorprendida por lo mucho que se había metido en eso, pero también... ¿No te parece tan infantil como pensaba? A diferencia de la mayoría de las historias de chicas mágicas, esta parecía mucho más madura. Basado en lo que he visto hasta ahora, esta no es la típica historia de chicas mágicas. Normalmente, la trama sigue un patrón simple. El protagonista enfrenta una crisis, obtiene poderes, se convierte en una chica mágica y se propone ayudar a otros. Esta es la fórmula estándar. El sueño del principio, el nuevo estudiante transferido, la advertencia de no cambiarte, la búsqueda de Kyubei, el encuentro con brujas y luego la dramática entrada de Mami Senpai. Todo se estaba desarrollando de una manera completamente inesperada y... siento que hay algo más profundo aquí. ¿O me lo estoy imaginando? Mary no pudo evitar sonreír y sacudir la cabeza. A estas alturas, el género de chicas mágicas está demasiado explotado, ¿cuál podría ser el giro oculto? Al final, no se trata simplemente de convertirse en una chica mágica, resolver problemas y divertirse. El nombre del autor es Guerrero del Amor y la Esperanza. Encaja perfectamente. Con este pensamiento en mente, Miel rápidamente anotó su reseña al final de la obra. Si bien es un tema de chicas mágicas muy común, la calidad general de la obra es bastante alta. Los lectores que aman el arte muy lindo definitivamente se sentirán atraídos por este encantador estilo. Está claro que el autor está intentando algo nuevo con la trama, pero como este es solo un capítulo, es difícil predecir hacia dónde se dirige. Puede haber giros inesperados, pero también podría caer en los clichés habituales. Vale la pena seguirla. En lugar de enviarlo solo para el concurso, parece que el autor tenía como objetivo publicarlo desde el principio y luego decidió enviarlo cuando vio el gran premio. El autor tiene mucho potencial. Si cambian de género o enfoque, podrían brillar. Un debutante prometedor que vale la pena seguir. Qué pena. Solo soy un editor de poca monta. Todavía soy un novato en la industria. Sin ninguna voz real en nada.
Miari meneó la cabeza y se animó, levantando el puño. Hazlo lo mejor que pueda. Vamos, Miari. Envió el archivo a su editor jefe y luego abrió el siguiente correo electrónico. Un poco más tarde. Ah. Mis ojos. Mis ojos. El grito de la niña resonó en su tranquilo apartamento en medio de la noche. En la oficina de cierto editor jefe de Shueisha. Una niña con un vestido blanco y cabello corto y verde estaba sentada en su escritorio. Era pequeña y a primera vista parecía una niña, pero en realidad era una adulta y la editora en jefe. Con un suave clic, sus ojos se centraron en la pantalla. ¿Encontraste otro trabajo decente? Me pregunto si este premio Tezuka finalmente verá una presentación excelente esta vez. Como el premio más prestigioso para recién llegados de Shueisha, se lleva a cabo 2 veces al año, pero no siempre hay un ganador seleccionado. De hecho, la última vez que se eligió una obra seleccionada fue hace 3 años. El tiempo realmente vuela. La redactora jefe meneó la cabeza, apartando sus pensamientos y volviendo su atención a la pantalla. Chica mágica Madoka. Cuando vio el título, una sonrisa se dibujó en su rostro. El tiempo pasó tranquilamente. 29 páginas de manga no eran mucho, pero le tomó 1 hora completa terminarlo. ¿Cómo evolucionará esto a partir de ahora? Murmuró para sí misma. Miari Otosuna, ese nuevo recluta. La recordaba de cuando empezó. Tiene buen ojo y buenas críticas. Si cultiva este talento, probablemente podría llegar a ser editora jefe algún día. Después de pensarlo un momento, no hizo ningún cambio en la reseña de Miari. El editor en jefe envió el archivo al grupo de discusión holgazaneando sin esfuerzo todos los días en Line. Capítulo 4. Para la mayoría de las personas, a las 11 o 12 de la noche, ya han terminado de pasar tiempo con su novia y se están preparando para dormir. Pero para los editores, mientras haya trabajo, ya sea de día o de noche, eso no hace mucha diferencia. El tranquilo grupo de discusión se volvió activo debido al paquete de archivos enviado por Minamoto Matome. Este hermoso estilo artístico y el tratamiento del guión gráfico, si no fuera por la clara información de contacto personal escrita, me preguntaría si cierto profesor creó un nuevo alias. Desde el nivel actual de expresión de esta historia, incluso en el género altamente saturado de las chicas mágicas, es un trabajo bastante bueno. El editor Minamoto Matome tiene suerte. Qué lástima. Si no fuera por la temática de la chica mágica, este impresionante estilo artístico y su gran potencial expresivo podrían tener el poder de triunfar y ser seleccionados. Ahora mismo, es más probable que se considere una casi selección. El trabajo en sí no importa mucho. Lo más importante es que el maestro llamado Guerrero del Amor y la Esperanza ya posee habilidades muy maduras. Incluso sin sugerir ninguna edición, Puella Magi Madoka Mágica podría serializarse directamente en Shonen Jump como obra terminada. Con el cuidado adecuado, podría convertirse en uno de los pilares de la compañía en el futuro. Felicitaciones a Minamoto Matome, ya estoy llorando lágrimas de envidia. Invítanos. Invítanos. En la oficina. Al mirar los mensajes en la pantalla, Minamoto Matome no pudo evitar sonreír. El salario de un editor está estrechamente vinculado a los trabajos que maneja. Quien descubre una buena pieza es responsable de ella, y aunque la única recompensa puede ser la fama, si la obra finalmente consigue publicarse en un volumen, el editor recibirá una pequeña regalía. Ya que fue descubierto por Xiaoyin Sha, dejemos que ella se encargue de ello más tarde. Minamoto Matome pensó por un momento, rápidamente editó un mensaje y se lo envió a Miari Otosuna. En un solo apartamento. Después de terminar otro trabajo, Miari Otosuna no pudo evitar suspirar. En realidad solo unas pocas obras merecen la pena ser vistas. Después de leer Puella Magi Madoka Mágica, las obras que tenía en sus manos le parecían cada vez menos atractivas. No es que las historias fueran particularmente sobresalientes o inolvidables, pero... los cómics tratan de expresar la historia a través de ilustraciones, y está claro lo crucial que es el arte. Es como cuando puedes ignorar los garabatos infantiles en algunos cómics si la historia es atrapante. Solo un profesor, One Sensei, ha sido capaz de lograrlo. Dejando la trama de lado, el arte en las presentaciones de otros creadores simplemente no era lo suficientemente bueno. En comparación con Puella Magi Madoka Mágica, la diferencia entre los dos era obvia y, naturalmente, no podía seguir leyéndolos.
Miario Tosuna miró la hora. 23:01. ¿De verdad es tan tarde? Continúo mañana entonces. Apagó la computadora, se levantó, se estiró, se lavó rápidamente y se acostó en la cama, sacando su teléfono. Solo veré un vídeo antes de dormir. Pasaron 2 horas. Jejeje, Maiko-chan es tan linda. Miario Tosuna tenía una sonrisa tonta, retorciéndose en su cama como una persona enamorada. Una mirada casual a la hora en la esquina superior izquierda de su teléfono. 2:13. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasó el tiempo tan rápido? Acabo de ver 1462 vídeos. Maldita sea, tengo que dormir. Si no, llegaré tarde al trabajo mañana. Miario Tosuna cerró su teléfono y lo dejó a un lado, cerrando los ojos. 2 minutos después. Maldita sea. No puedo dormirme. La emoción de ver los vídeos tenía su cerebro zumbando. Estaba demasiado nerviosa para poder dormir. Olvídalo, veamos si hay algún mensaje nuevo online. Miario Tosuna volvió a tomar su teléfono y luego... Ese es, el mensaje de Minamoto Matone. De hace 2 horas. No lo vi enseguida. ¿Le causará esto una mala impresión al editor de Minamoto Matone? Miario Tosuna perdió la compostura y se rascó el pelo sin pensarlo. Olvídalo, veamos qué dice Minamoto Matome. Miari, felicidades por encontrar un buen trabajo. Después de que se publiquen los resultados de la evaluación, serás responsable de contactar al profesor de Guerrero del Amor y la Esperanza. ¿Te parece bien? Soy el responsable. Al ver el mensaje, Miario Tosuna se sorprendió y luego una alegría abrumadora surgió de su corazón. ¿Esto fue? Sí. Había oído que a los editores normalmente se les asigna la tarea de atender a un profesor solo después de 6 meses de empleo. Para una recién contratada como ella, tener esta oportunidad fue como un golpe de suerte. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Miario Tosuna agitó el puño con determinación en su rostro. Pero entonces... Maldita sea. ¿Eso no significa que ahora no podré dormir en absoluto? Capítulo 5. Lunes por la mañana. Es hora de ir a la escuela. Akifumi Mugio se despertó, miró la hora y suspiró, con emociones encontradas. Al principio, cuando recuperó los recuerdos de su vida pasada, estaba un poco emocionado por volver a la escuela. Pero después de disfrutar de unos días de descanso, esa emoción inicial había desaparecido hace tiempo. Fue como empezar una novela. Al principio, estás lleno de energía y puedes escribir cientos de palabras en un abrir y cerrar de ojos. Pero después de escribir decenas o incluso cientos de miles de palabras, se convierte en una tarea ardua. Se deshizo de esos pensamientos, se lavó rápidamente, se vistió y salió de la casa. A diferencia de la mayoría de los viajeros en el tiempo, que terminan huérfanos sin hermanos ni propiedades, los padres de Akifumi Mugio todavía estaban vivos, él no tenía una hermana menor y eran dueños del apartamento en el que vivían. Me pregunto dónde estarán esos dos ahora. Su padre, Akifumi Ie, y su madre, Akifumi Nakui, eran profesores de arqueología en una universidad de Kanagawa. En cuanto a por qué trabajaban en Kanagawa pero vivían en Tokio, esa historia se remonta a más de una década, cuando Akifumi Mugio recién había nacido. Los detalles no eran demasiado importantes, así que vamos a pasarlos por alto. En resumen, en ese momento trabajaban en Tokio y no fue hasta que Akifumi Mugio tenía 6 años que se mudaron a Kanagawa. Aunque Kanagawa era una región importante en Japón, todavía estaba por detrás de Tokio en lo que se refiere a recursos educativos. Además, como sus padres viajaban a menudo con estudiantes para realizar investigaciones, incluso cuando él estaba en Kanagawa, no había mucha diferencia. Entonces, Akifumi Mugio se acostumbró a vivir solo desde una edad temprana. Cuando llegó a la secundaria, se mudó nuevamente a Tokio. El total es 360 yenes. Akifumi Mugio salió de sus pensamientos y sacó un billete de 1000 yenes de su billetera. Gracias, ven otra vez. El cajero sonrió brillantemente mientras le entregaba el cambio, y Akifumi Mugio agarró las bolas de arroz recalentadas y salió de la tienda de conveniencia. En Japón no hay lugares donde comprar el desayuno. A menos que lo hagas tú mismo, la única opción para llenar tu estómago es la tienda de conveniencia. Sin mencionar su vida pasada. Vivir solo durante tanto tiempo le había enseñado a cocinar. No era un gran cocinero, pero le alcanzaba para salir adelante.
Ayer, su refrigerador estaba vacío y no había tenido tiempo de reabastecerlo, por lo que tuvo que recurrir a esta opción derrochadora. Sí, un desperdicio. 5 bolas de arroz, con un precio promedio de 72 yenes cada una. Ingredientes. Arroz glutinoso, algas trituradas, trozos de zanahoria y fragmentos de lechuga. Si lo convertimos a los ingredientes crudos, podría haber hecho 12 bolas de arroz del mismo tamaño. Si comiera 4 bolas de arroz cada mañana, eso cubriría 3 días de desayuno. Maldita sea. Cuanto más lo pensaba, peor sabían las bolas de arroz. ¿Por qué se fijaba en algo tan pequeño? Bueno, por supuesto, fue porque se quedó sin dinero. En la escuela, un almuerzo decente con carne a la parrilla costaba 500 yenes, por lo que, durante un mes, eso sumaría un total de 15.000 yenes. Pero con los 4 fines de semana y 8 días festivos habituales, solo necesitaría unos 11.000 yenes. Si cocinaba para sí mismo, estaba seguro de que podría mantener sus gastos diarios totales de comida por debajo de los 400 yenes. Con condimentos como aceite, sal, salsa de soja y vinagre, sus gastos mensuales de alimentación rondarían los 15.000 yenes. Sus padres eran profesores universitarios. Aunque la arqueología es un campo especializado, sus ingresos no eran bajos. Sin mencionar que eran bastante conocidos en el mundo académico. Como su hijo, los gastos de manutención de Akifumi Mugio estaban bien cubiertos. Recibió una generosa asignación de 70.000 yenes al mes. Para un estudiante de segundo año de secundaria, eso es más que suficiente, especialmente porque no tenía que pagar alquiler. Incluso sin intentar ahorrar dinero, aún podría vivir cómodamente en Tokio. Pero ahí está el problema. Era solo mediados de abril y sus bolsillos ya estaban vacíos. Aunque quisiera esa figura de edición limitada de mi personaje favorito, al menos debería pensar en mi situación financiera. Arrojó el envoltorio a un bote de basura cercano y suspiró profundamente. Ser amigo de alguien como Aki Rensuke, el otaku por excelencia, no requirió mucha imaginación para descubrir los intereses del cuerpo original. Gracias a esto, aunque el original era guapo y tenía excelentes notas, tenía muy pocos amigos. Aunque el anime era una parte importante de la economía de Japón, ser un otaku abierto todavía lo convertía en blanco de cierta discriminación. Aunque recibió algunas cartas de amor. Desafortunadamente, en ese entonces, lo único que le importaba era su waifu, por lo que simplemente arrojó las cartas sin pensarlo 2 veces. Al menos comprueba primero de quién es, y ve si es atractivo. Akifumi Mugio negó con la cabeza. Se dio cuenta de que aún era demasiado joven en aquel entonces. Me pregunto cuándo tendré noticias del manga. Necesito terminar los próximos 2 capítulos cuando llegue a casa. Su objetivo era tener al menos 3 capítulos listos para serializar en la revista. Al fin y al cabo, cualquier cosa podía pasar durante la serialización, así que siempre era mejor tener un margen. Esta era la regla del editor. Además, los momentos de alta energía en Madoka Mágica recién comienzan en el 3er capítulo. Pensando en las escenas en su mente, Akifumi Mugio sonrió. En cuanto a estar arruinado y preguntarse cómo sobrevivir durante las próximas 2 semanas, bueno, podría pedir prestado algo de dinero a un amigo o pedirle a sus padres un poco más. De todos modos, trabajar a tiempo parcial estaba fuera de cuestión. Aún no estaba desesperado, así que no había necesidad de complicarse las cosas. Cuando Akifumi Mugio llegó a clase, todavía faltaban más de 10 minutos para que la clase comenzara. Al ser una presencia invisible en la clase, nadie le prestaba mucha atención. Excepto, creí que tuviste un accidente automovilístico la semana pasada. Capítulo 6. El tono ligero y aireado de la muchacha tenía un extraño efecto calmante, haciendo que fuera difícil no sentirse relajado con solo escucharla. Sus palabras sonaban duras en la superficie, pero había un inconfundible indicio de cuidado debajo de su comportamiento tranquilo. Cuando Akifumi Mugio se sentó, se giró hacia la chica que estaba a su derecha y sonrió. Kato, ¿estás preocupado por mí? Espera, ¿fue Kato quien me llevó a la enfermería en ese entonces? Akifumi Mugio medía 1,77 m, bastante más alto que el promedio de 170 m en Japón, e incluso con una complexión delgada, pesaba más de 60 kilogramos. Cualquiera que haya ayudado alguna vez a una persona borracha sabe lo agotador que puede ser.
Si la persona está completamente inconsciente, pura tortura. Al menos puedes ponerte un saco de arroz así de pesado sobre el hombro. Pero llevar a alguien a hombros y seguir adelante. ¿Qué es Kato, un superhéroe? Entonces, ¿por casualidad me viste? Akifumi, puede que no sepas esto, dijo Kato con calma. Aunque viera un cachorro abandonado al lado de la carretera, le compraría una salchicha en la tienda de conveniencia. Su tono permaneció perfectamente plano. Considerando que nos conocemos desde hace casi un año, supongo que nuestra relación es un poco mejor que la de un cachorrito callejero al azar, ¿verdad? Tomarme 3 días libres por algo tan triste, pasar tiempo contigo, me parece bastante normal. Pero a juzgar por cómo te ves ahora, estás bien. Es bueno saberlo. Su analogía dejó a Kifumi Mugio con sentimientos complicados. Espera, ¿acaba de compararme con un cachorro abandonado? ¿Es ella secretamente tan oscura de corazón? No, eso no puede ser cierto. Probablemente sea solo mi imaginación. Akifumi Mugio no tenía muchos amigos. Pocos ninguno. Y la chica sentada a su lado, Megumi Kato, era una de esas raras amigas. Se hicieron amigos por una sencilla razón. Como compañeros invisibles en la clase, Akifumi Mugio había entablado una conversación con ella por un sentimiento de camaradería. A partir de ahí las cosas fueron avanzando de forma natural. Al menos eso era lo que él solía pensar. Pero ahora que había recuperado recuerdos de una vida pasada, y conociendo la representación de Kato en el anime, no pudo evitar reconsiderarlo. ¿Realmente nos hicimos amigos solo porque yo di el primer paso? Si lo piensas bien, esta chica ya estaba acostumbrada a estar sola. No había forma de que ella se conectara con alguien solo porque ambos eran invisibles. Esperar. ¿Amigos? Akifumi Mugio pensó detenidamente. Ninguno de los dos había dicho nunca explícitamente que eran amigos. Vaya, realmente estaba viviendo la vida estereotipada de protagonista otaku de anime en ese entonces. Suspiró por dentro y parecía realmente desconcertado. ¿Ya ha pasado un año? ¿A eso se reduce nuestra relación? Pensé que éramos amigos, Kato. Kato se congeló, su rostro usualmente inexpresivo mostraba un toque de sorpresa. Ella extendió la mano y le tocó la frente. Akifumi Mugio apartó la mano, molesta. ¿Qué haces? Estoy comprobando si tiene fiebre. Kato ladeó la cabeza pensativa. Entonces, ¿la semana pasada fue demasiado estresante para ti? Akifumi Mugio puso los ojos en blanco. No bromes. ¿Vas a preguntarme ahora qué creo que define a un amigo? ¿Por qué diría eso? Kato ladeó la cabeza, con voz tranquila pero divertida. Incluso si alguien no tiene amigos, decir algo así es demasiado retorcido, ¿no crees? En algún lugar, una cierta niña con apariencia de nieve estornudó, se frotó la nariz y parecía confundida. ¿Me resfrié por quitarme las sábanas anoche? Ignorando a esa chica en particular, Kato asintió pensativo. Tienes razón. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Diría que somos amigos. Ella levantó la cabeza y su mirada clara se encontró con los brillantes ojos de Akifumi Mugio. Perdón por lo de antes, Akifumi. Me expresé mal. Kato. El tono de Akifumi Mugio se tornó serio. Esa disculpa no fue sincera. Oh. Si realmente quieres demostrar sinceridad, al menos muestra tu estómago. Al darse cuenta de que decir algo incorrecto podría hundir su frágil barco de la amistad, Akifumi Mugio rápidamente se controló. ¿Es eso así? Kato permaneció inexpresivo. No puedo creer que quieras verle la barriga a una chica. Akifumi, eres un pervertido. TCH. Akifumi Mugio chasqueó la lengua. Kato. Si estás molesto, al menos muestra algo de emoción. ¿Eh? Incluso Kato quedó atónito. ¿Está molesto por eso? Akifumi Mugio es realmente un tipo extraño. Ya sea notar que alguien me aprecia o tomar la iniciativa de ser amigos. Ah, cierto, Kato. MMM. ¿Viste quién me llevó a la enfermería ese día? Quiero agradecerles en persona. Capítulo 7. Ella no lo vio. Akifumi Mugio recordó la respuesta de la chica antes de la clase. No había ninguna duda al respecto. Eso obviamente era una mentira.
Por sus disculpas anteriores y su amistad de un año, estaba claro que habían formado un vínculo fuerte. Si la situación fuera a la inversa y Akifumi Mugio viera a Kato desplomarse inesperadamente, ¿se quedaría de brazos cruzados? Obviamente no. Entonces, ¿por qué me mintió? La razón no fue difícil de averiguar. ¿No quiere que sepa quién fue? Pero entonces surgió otra pregunta. ¿Por qué no querría que lo supiera? Akifumi Mugio se frotó la barbilla. La confusión era evidente en su rostro. ¡Bang! El sonido nítido resonó en el aula, ahora silenciosa, cortando el aire. PFFT. Jajaja. Algunos estudiantes no pudieron contenerse y estallaron en carcajadas. ¡Bang! 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 Luego vino una serie de ruidos agudos y rítmicos. Los que habían estado riendo ahora hicieron muecas. ¡Ay! Eso duele. Como si contribuyeran al calentamiento global con su caos, se quejaron en voz baja. Akifumi Mugio, la primera víctima, se frotó la cabeza. Ver a los demás sufrir el mismo destino le hizo sonreír. Incluso el dolor en la frente se sintió menos intenso. ¿Es gracioso, Akifumi? Una voz profunda atravesó la habitación, llena de ira. La expresión de Akifumi Mugio se tornó seria. Tomó la bala blanca del escritorio y se levantó de inmediato. Informando a Kutiratsuka-sensei. No tiene nada de gracia. Uf, estuvo cerca. Casi soltó qué linda Shizuka. Ante él se encontraba una mujer de larga cabellera negra y rasgos delicados que podrían rivalizar con cualquier heroína de ficción. Sin embargo, la frialdad de su rostro empañaba ligeramente su belleza, añadiendo una capa de intimidación. Aún así, incluso así. Lindo, quiero. MMM. Los ojos de Shizuka se entrecerraron peligrosamente. Akifumi Mugio inmediatamente desechó ese pensamiento inapropiado. Hiratsuka-sensei, me equivoqué. Para evitar el puño de hierro característico de la linda Shizuka, Akifumi Mugio confesó rápidamente sus pecados. No debería haberme distraído en clase. La ira de Shizuka se suavizó y dejó escapar un suspiro. No preguntes por qué la linda Shizuka, que debería estar en Chiba General High, estaba de repente aquí en Toyogasaki en Chiyoda. Ni yo lo sé. Ven a mi oficina después de clase. Ahora siéntate y presta atención. Sí, señora. Sí. Hoy no hay puño de hierro. Claro, tenía que visitar la oficina, pero era un pequeño precio a pagar. La clase terminó rápidamente. Cuando Shizuka salió de la habitación, la energía reprimida de la clase estalló en una animada charla. Después de esperar un minuto, Akifumi Mugio se puso de pie. Buena suerte. El alegre ánimo de Kato le valió una mirada juguetona. Akifumi Mugio la despidió con un gesto de la mano sin darse la vuelta. Vamos, es solo la linda Shizuka, ¿de qué había que tener miedo? En la puerta de la oficina, Akifumi Mugio respiró profundamente y se miró a sí mismo. ¿Ropa limpia? Listo. ¿Ni una sola arruga? Perfecto. ¿Todos los botones abrochados? Excelente. Luce elegante y segura. Satisfecho, asintió para sí mismo, llamó a la puerta y entró. Akifumi. ¿Estás aquí? ¿Te sientes bien ahora? ¿Alguna molestia? ¿Quieres que hable con Hiratsuka-sensei y te consiga un par de días libres? La oficina estaba llena de profesores, y sus cálidos saludos hicieron que Akifumi Mugio sonriera tímidamente mientras respondía cortésmente. Estoy bien ahora. Si realmente hiciera eso, ¿no se volvería loco Hiratsuka-sensei? Los profesores amaban a los buenos estudiantes y Akifumi Mugio era uno de ellos. Como el mejor estudiante del año pasado, su alto rendimiento académico le valió su admiración, incluso si su inteligencia emocional a veces era cuestionable. Se dirigió al escritorio de Shizuka. Sentarse. Akifumi Mugio obedientemente tomó asiento al lado de la linda Shizuka. Shizuka sacó un cigarrillo, lo golpeó sobre la mesa, dudó y lo volvió a dejar. Ella le dio una palmadita en el hombro a Akifumi Mugio y suspiró. La vida es impredecible, Akifumi. A veces suceden cosas que no podemos controlar. No importa lo triste que sea, todavía tenemos que seguir adelante. Akifumi, ¿entiendes lo que te digo? Espera, ¿no lo llamó porque se distrajo en clase? ¿Estaba preocupada por él? Como se esperaba de la linda Shizuka, ella realmente era adorable.
Una cálida sensación recorrió el pecho de Akifumi Mugio. Pero un momento, ahora no era el momento para esos pensamientos. No se preocupe, maestra Shizuka. Ya estoy completamente recuperado. Shizuka lo observó atentamente antes de asentir. Ya que lo dices, me siento aliviado. En realidad, te llamé aquí por otra razón. ¿Eh? Recuerdo que no te has unido a ningún club desde el año pasado. ¿Es cierto? Espera, de ninguna manera. El corazón de Akifumi Mugio se llenó de miedo. Él asintió. Así es. No tenía sentido mentir. Shizuka podía comprobar esa información fácilmente. Aunque admitió que no era un problema, no significaba que Akifumi Mugio cumpliría con sus expectativas. Las actividades del club pueden ayudar a desarrollar habilidades, aliviar la presión académica y mejorar las habilidades organizativas y de comunicación. Antes de que pudiera terminar, Akifumi Mugio la interrumpió. Lo siento, maestra Shizuka, pero no tengo tiempo para las actividades del club en este momento. ¿Por tus estudios? Es parte de ello, pero también tengo razones personales. Habló con un dejo de vergüenza. Ah, ¿sí? ¿Motivos personales? La curiosidad de Shizuka despertó. ¿Compartir ideas? En ese momento, parecía menos una maestra y más una niña curiosa ansiosa por escuchar un secreto. Akifumi Mugio dudó pero luego se armó de valor. Hiratsuka-sensei, tienes que prometer que no se lo dirás a nadie. Su actuación emotiva fue digna de un Oscar. Shizuka rió para sus adentros. A pesar de su madurez, seguía siendo solo un niño. No te preocupes, no se lo diré a nadie. Como era un asunto privado, ella respetó su deseo. Tras recibir su promesa, Akifumi Mugio finalmente confesó. Es porque paso mi tiempo libre dibujando manga. Por eso no tengo tiempo para actividades del club. Capítulo 8. ¿Dibujar manga? Hiratsuka Shizuka parpadeó, sorprendida por la respuesta inesperada. Luego, con un tono juguetón, bromeó. No me digas que tu plan de carrera es convertirte en mangaka, Akifumi. Si este fuera el mundo anterior, solo mencionar el manga naturalmente traería a la mente ese país en particular. E incluso en este mundo, el manga sigue siendo el tesoro cultural de Japón. Además, con una fuerte protección de los derechos de autor, la industria parece prometedora a primera vista. Pero... Akifumi Mugio suspiró profundamente. Sensei, ser un mangaka no es algo que pueda tomarse tan a la ligera. A los ojos del público, los mangaka parecen glamorosos, ganando millones en regalías y disfrutando de la fama. Pero si realmente lo piensas, solo un puñado de nombres logran triunfar de manera constante. El resto, la mayoría lucha por sobrevivir, trabajando a tiempo parcial en tiendas de conveniencia y viviendo en apartamentos diminutos y estrechos. Esa es la dura realidad de la mayor parte del sector. ¿Eh? Espera, ¿mi estudiante acaba de darme un sermón? Shizuka no estaba enojada. Después de todo, ella no sabía mucho sobre la industria del manga. Pero ella no pudo evitar encontrarlo divertido. Ah. ¿Y entonces por qué no me cuentas qué significa realmente ser mangaka? Un mangaka es alguien que puede ganarse la vida dibujando manga durante toda su vida, explicó Akifumi. Incluso si tienes la suerte de publicar un artículo por entregas en una revista semanal, debes mantener un buen posicionamiento en las encuestas de lectores. Si tu obra no es popular, te despedirás sin piedad. Solo si tus obras se venden bien de forma consistente y sigues creando éxitos, puedes realmente vivir sin preocupaciones financieras. De lo contrario, no eres más que un jugador. El mejor ejemplo, el autor de Death Note bromeó una vez en otra obra. Si dejo de trabajar durante 5 años, al cabo de 5 años me moriré de hambre. Suena exagerado, pero esa es la brutal realidad de los creadores de corto plazo en ese mundo. Incluso las obras de más alto nivel enfrentan dificultades. Así que podéis imaginaros lo difícil que es para aquellos que sueñan con convertirse en mangaka. Aunque el mercado de este mundo es mejor, si puedes crear un éxito de taquilla como Death Note, puedes vivir de él durante la mitad de tu vida. Pero esto trae consigo una competencia aún más feroz. Mientras Akifumi explicaba, Shizuka frunció el ceño. Cuando finalmente terminó, ella preguntó. ¿Sabes mucho sobre esta industria, y me dices que no quieres ser mangaka? Bueno, Akifumi se encogió de hombros.
Aunque sea solo un hobby, al menos debería entender el mercado, ¿no? Con un comportamiento maduro, Akifumi comprendió que Shizuka estaba preocupada por él. Si tuviera que elegir una carrera, en realidad tengo muchas opciones. Podría cursar una maestría o un doctorado y seguir los pasos de mis padres, o postularme a la Universidad de Tokio y convertirme en político, abogado o investigador. Él no estaba simplemente inventando cosas para ignorarla. Estas eran las conclusiones a las que había llegado después de una cuidadosa reflexión. En comparación con otros, su mayor ventaja era tener recuerdos de su vida pasada. Si pudiera recordar esas obras clásicas, vivir como un ladrón de contenidos sonaba bastante ideal. Si no, simplemente tendría que trabajar un poco más duro. Seguir un solo camino es, de todos modos, la decisión más tonta. Universidad de Tokio, ¿eh? Para la mayoría de los estudiantes, ese es el mayor desafío. Pero este chico lo hizo parecer tan casual. Por otra parte, es verdad. Un año entero siendo el primero en el grado habla por sí solo. Mientras no eligiera el camino de la ciencia loca, ingresar a la Universidad de Tokio no sería nada difícil. Ser capaz de pensar con tanta amplitud, no me extraña que te reconozcan como una de las mejores estudiantes, pensó Shizuka. Mientras tengas claro lo que quieres, eso es lo que importa. Pero es una lástima. No hay forma de reclutar a este tipo para el club de servicio ahora, ¿eh? Bueno, lo intentaré más tarde. Hice lo mejor que pude. Dejando esos pensamientos de lado, Shizuka preguntó casualmente. Llevas mucho tiempo trabajando duro. ¿Tienes algún trabajo terminado? ¿Te importaría enseñármelo? Ella no dudaba de él. Solo sentía curiosidad. Akifumi se rascó la mejilla, un poco avergonzado. Tengo algunas obras, pero mis primeras son tan toscas que son básicamente garabatos. No vale la pena mostrarlas. ¿Siquiera lees manga, sensei? Dragon Ball, One Piece, los leí en la escuela, admitió. Akifumi suspiró. Al compararme con esos gigantes, sensei, me estás dando demasiado crédito. Incluso en ese mundo paralelo, esas obras famosas todavía existían. ¡Qué sorpresa! No lo pienses demasiado, dijo Shizuka. Aunque no sé casi nada sobre manga, no espero que mi alumno debute con una obra maestra. Poniendo los ojos en blanco, añadió. Solo estaba respondiendo a tu pregunta inicial. Entendido. Akifumi añadió. Parecía que entendió sus intenciones. Si ese es el caso, a Sensei definitivamente no le gustaría mi trabajo. La clase está a punto de empezar, así que me voy ya. Mientras se levantaba para irse, una mano le apretó el hombro y una voz escalofriante le susurró al oído. Oye, Akifumi. No mentías sobre dibujar manga, ¿verdad? A continuación se escuchó el sonido de unos nudillos crujiendo. ¿Cómo es posible que simplemente apretar el puño produzca un sonido tan siniestro? ¿No se supone que este es un mundo normal? Claro que no. Akifumi volvió a sentarse inmediatamente, mirando los delgados y hermosos dedos de Shizuka. Sí, son realmente bonitas. Shizuka no notó su mirada sutil. Ella golpeó el escritorio con su bolígrafo en lugar de su cigarrillo habitual. ¿No puedes mostrar tu manga a otros? No, Akifumi negó con la cabeza. Después de todo, si creas algo, está destinado a ser visto. Entonces, ¿por qué no me lo muestras? Dejar que un profesor lo lea es diferente a mostrarlo a lectores habituales, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de contenido de chicas mágicas. Solo pensarlo era mortificante. ¿Qué clase de tortura es esta? Como estudiantes, debemos decir con valentía no a las demandas irrazonables. Crack, crack, crack. Los puños de alguien se apretaron con más fuerza. Akifumi evaluó la situación con calma. Con una voz profunda y magnética teñida de compostura, dijo. Sensei, ¿está intentando conseguirme contenido gratuito? Capítulo 9. Caso resuelto. Sus manos son hermosas y el dolor de sus golpes es igual de intenso. No es de extrañar que el puño de hierro de Shizuka sea famoso. Realmente hace honor a su reputación. Después de salir de la oficina del profesor, Akifumi Mugio se frotó la cabeza con una mueca pero estaba sonriendo. Por fin he escapado de este desastre. En el momento en que este pensamiento apareció en su cabeza, la sonrisa de Akifumi Mugio se congeló. Espera un minuto.
¿Por qué estoy tan feliz estando solo? Ese tipo ahora lo sabe todo. Una vez que se anuncie la lista de premios Shueisha Tezuka, una simple búsqueda la revelará, ¿verdad? Esperar. La lista de premios Shueisha Tezuka está a punto de publicarse. Ponerse arrogante, ponerse arrogante. ¿Qué me hizo pensar que el primer episodio de Puella Magi Madoka Mágica podría realmente ganar el premio Tezuka? Ahora que lo pienso, mientras no lo coloque, Jinke no lo verá. Maldita sea. Por un lado, ganar significa un premio, una bonificación y la oportunidad de aparecer en la revista semanal, pero el precio es la muerte social con Jinke. Por otro lado, si no quedo en el puesto, no tendré que preocuparme por la muerte social, pero tampoco por ninguna bonificación. Tan desgarrado. Akifumi Mugio suspiró. Olvídalo, me ocuparé de ello cuando salgan los resultados. Después de todo, en el momento en que envié ese correo electrónico, el destino ya estaba fuera de mis manos. Caminando por el pasillo vacío, Akifumi Mugio llegó rápidamente a la puerta de su aula. Clase 2C. Llamó y abrió la puerta. Soldado Marsella. Akifumi, has vuelto. Vuelve a tu asiento. El anciano en el podio, con cabello canoso y gafas redondas, sonrió cálidamente. Entonces su expresión cambió y la tiza que tenía en la mano salió disparada a través de la habitación como una bala, golpeando en la cabeza a la tercera persona desde la derecha en la antepenúltima fila. No susurrar en clase. TSK. El molesto privilegio de ser un estudiante de honor. Akifumi Mugio le lanzó una mirada comprensiva al desafortunado chico. Su asiento está en la última fila junto a la ventana. Volviendo a su asiento, Kato lo miró con curiosidad. ¿Estás bien? Akifumi Mugio sonrió y negó con la cabeza. Entonces Kato dirigió su atención a otro lado, se sentó derecha y pareció un estudiante modelo. La vida estudiantil era fácil y sin incidentes. El tiempo pasó rápido. Poco después, llegó la última clase de la tarde. Cuando sonó el timbre, el profesor hizo una pausa en su conferencia. Clase terminada. Empacó sus libros y abandonó el aula sin pensarlo dos veces. El ambiente tranquilo, al no estar ya controlado por la autoridad, se volvió tan ruidoso como un mercado. Los compañeros de clase se reunieron en grupos y charlaron alegremente sobre dónde ir de compras, estudiar en un restaurante familiar cercano o ir al nuevo KTV. Ah, la juventud. Al observar la escena, Akifumi Mugio no pudo evitar sentirse un poco aturdido. Bueno entonces, Akifumi, nos vemos mañana. Después de empacar sus cosas, Kato empujó su silla, agarró su bolso con ambas manos, asintió y se alejó con pasos ligeros. Los pensamientos de Akifumi Mugio fueron interrumpidos por sus breves palabras. G. Sonrió con autodesprecio. Todos somos adultos, y aún así mi mentalidad es peor que la de una niña pequeña. Los humanos somos criaturas sociales, y sentirse mal por no tener amigos es completamente normal. Pero pensándolo bien, ¿puede realmente llamarse amigos a personas que fingen estar de acuerdo solo porque no tienen nada en común? No estaba seguro de los demás, pero al menos para él, esos no eran verdaderos amigos. Entonces, sentirse deprimido por algo así es realmente vergonzoso. Negando con la cabeza, Akifumi Mugio volvió a sonreír. Nos vemos mañana. Murmuró para sí mismo mientras recogía sus cosas y salía del aula. Justo cuando salió del aula, un destello de cabello dorado pasó a su lado y una pequeña figura lo agarró de la manga y lo tiró hacia adelante. Akifumi Mugio se quedó atónito por un momento, pero luego sonrió. Él no se resistió y dejó que ella lo guiara de izquierda a derecha, hasta que llegaron a un aula multifuncional vacía. Jaja. Era obvio que la niña no estaba acostumbrada a hacer ejercicio. En poco tiempo, ya estaba sin aliento, su pecho subía y bajaba con cada respiración. A Akifumi Mugio le pareció divertido y le dio una palmadita en la espalda. Mucha gente lo vio hace un momento. Quizás mañana corran rumores, la historia no contada de Kashiwagi Spencer Eriri, una de las tres bellezas de la escuela privada, y Akifumi-kun interrogación de cierre. ¿A quién le importan esas cosas? Eriri contuvo el aliento y lanzó una mirada molesta a Akifumi Mugio, quien obviamente estaba disfrutando el momento. Bajo su suéter azul, llevaba una camisa blanca de manga larga que realzaba su esbelta figura. Su marcada curva llamaba la atención.
Su falda era un poco más corta de lo habitual, claramente alterada de forma especial. Si esto hubiera sido en cualquier otro lugar, Akifumi Mugio estaría seguro de que no habría notado la diferencia. Pero aquí, en ese espacio exclusivo para las chicas, no pudo evitar notarlo. A diferencia de la otra belleza de la escuela, Kasumigao Kauta, cuyos muslos en medias negras eran llenos y voluptuosos, Eriri a menudo usaba calcetines largos, pero la forma en que el blanco y el negro se cruzaban creaba un atractivo misterioso que hacía que la gente quisiera explorar más. Sus piernas pálidas y rectas eran una joya rara para cualquiera que amaba las piernas. Estaba claro que la gente tenía buena vista. Aparte de ser demasiado delgada, no había nada más que criticar. Perdido en estos pensamientos aleatorios, Akifumi Mugio no dudó en responder. Así que a Eriri no le importan estas cosas. ¿Qué te parece si vienes conmigo a un lugar? ¿Ir con este chico? De repente, su piel pálida se puso roja y sus ojos se llenaron de pánico. ¿Quién querría ir a un lugar así contigo? Capítulo 10. ¿Por qué este tipo reacciona tan fuertemente? Akifumi Mugio, el implicado, se quedó un poco aturdido por un momento. Tras una rápida reflexión mental, comprendió lo que estaba sucediendo. Vaya, no me lo esperaba. Con tus cejas pobladas y tus ojos grandes, jamás habría imaginado que fueras el tipo de persona que llevaría a una chica a ver el trabajo especial de Egoistic Lily Sensei. Espera, ¿soy yo? Bueno, entonces. Probablemente fue durante el primer semestre de secundaria, un fin de semana, cuando se la encontró por casualidad en la calle. Tras charlar un rato, la invitó a su escondite secreto, sacando su preciada colección que había guardado durante años. ¿El resultado? Bastante predecible. No solo trajo a una niña para ver ese tipo de cosas, sino que resultó ser su trabajo. Pensándolo desde su perspectiva, solo imaginarlo le hace estremecer. La única buena noticia. En ese momento, Akifumi Mugio no lo sabía. Pero tal y como era su relación, no tardó mucho en descubrirse ese secreto. En breve, como se esperaba de mí, realmente sé jugar. A pesar de que lo malinterpretaron, Akifumi Mugio no sintió la necesidad de explicarlo. Se borró la sonrisa de la cara y preguntó con seriedad. Entonces, Eriri, ¿necesitabas algo de mí hoy? ¿Cómo lo diría? Su relación era un poco complicada. Es como el aleteo de una mariposa puede desencadenar una tormenta, y este mundo, donde la vida cotidiana se mezcla con el anime y los cómics, hace que las cosas sean aún más impredecibles. Incluso si nadie interfiriera, la trama probablemente no continuaría como el original. Y con la presencia de Akifumi Mugio como comodín, cualquier cosa podría pasar. Como mencioné antes, los padres de Akifumi eran reconocidos en su campo. Antes de irse de Tokio, el padre de Eriri los invitó a una fiesta, y allí la conoció y se hicieron amigos. Pero, desafortunadamente, más tarde, cuando Akifumi se mudó a Kanagawa, perdieron el contacto. No fue hasta que se mudó de nuevo a Tokio en el primer año de secundaria que se reencontraron cuando resultó que ella estaba en su clase. Pero estaba claro que las cosas no eran iguales que cuando eran niños. Mirando hacia atrás, Eriri probablemente estaba enojada porque desaparecí en ese entonces. Probablemente por eso era tan fría conmigo en la secundaria. Fue infantil, pero así era Eriri. Escuché que tuviste un accidente la semana pasada, así que vine a ver cómo estabas. Si ella decía algo así, era obvio que Eriri no estaba pensando con claridad debido a la fiebre alta. Pero hoy parecía estar totalmente bien. Ante la pregunta de Akifumi Mugio, Eriri cruzó los brazos, y su postura hizo que su pecho se notara más de lo habitual. Apartó la mirada, su rostro se sonrojó ligeramente y su voz tembló levemente. ¿Crees que eres especial, eh? No vine aquí por ti. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se arrepintió. Lógicamente, si ella no estuviera allí por algún motivo, no lo habría arrastrado hasta aquí, ¿verdad? Soy un idiota. Si hubiera sido antes, tal vez habría creído en sus propias palabras. Pero con su actuación exagerada, quedó claro que no lo decía en serio. Akifumi Mugio rió para sus adentros y asintió con indiferencia. Sí, sí. Entonces, Eriri, ¿hay algo más? Si no, me voy a casa. Eriri dejó escapar un suspiro de alivio y su nerviosismo disminuyó un poco. Pareces estar bien. Incluso estabas bromeando hace un momento, así que supongo que todo está bien.
Al recordar lo que había visto la semana pasada en su camino a la escuela, Eriri inconscientemente presionó sus labios. Aunque no conocía a la persona que había estado involucrada en el accidente, la simple empatía básica la hizo sentir un poco triste. Tal vez fue por la interferencia de Akifumi Mugio, pero Eriri no sabía sobre la situación con Tomoya. Sin mencionar que ese tipo es amigo cercano de la persona involucrada. Debe haber estado muy molesto últimamente. Con ese pensamiento, los ojos de Eriri se suavizaron, aunque su tono se mantuvo firme. Mamá quiere que vengas a cenar el sábado. ¿Eh? ¿En serio? Akifumi Mugio quedó sorprendido. No esperaba que ella tuviera algo importante que decir. Si no quieres ir, házmelo saber. Eriri fingió estar indiferente, mirando hacia otro lado, aunque su voz tenía un dejo de decepción. Akifumi Mugio volvió a la realidad y sonrió nuevamente. Ahora que lo pienso, la última vez que probé la comida de la tía Yuriko fue después de graduarme de la secundaria. Ha pasado tanto tiempo que no puedo rechazar una oportunidad tan excepcional. ¿El sábado es almuerzo o cena? Almuerzo. Por favor, dile a la tía Yuriko que definitivamente llegaré a tiempo. MMM. Eriri asintió y su rostro se iluminó con una felicidad visible. Nos vemos el sábado. Con eso, Akifumi Mugio se puso de pie, listo para irse. Esperar. Akifumi Mugio se dio la vuelta, confundido, solo para encontrarse con la mirada nerviosa de Eriri, como un ciervo asustado. Ella abrió la boca y luego reunió el coraje para hablar. Por cierto, ¿qué querías que hiciera contigo antes? No te equivoques. No te pedí que me acompañaras. Solo vine a buscarte. Como no tengo otros planes hoy, pensé que podría hacerte compañía un rato, si te parece bien. Al verla evitar su mirada, con el cuello sonrojándose y los labios formando un pequeño, Akifumi Mugio hizo una pausa y luego regresó hacia ella. Le levantó suavemente la barbilla con la mano derecha. Con un tono juguetón, dijo. Entonces, Eriri, ¿quieres venir a mi casa? Su rostro, ahora a solo unos centímetros del de él, se puso rojo brillante y su mente se quedó en blanco por un momento. Al verla congelarse, Akifumi Mugio cerró la brecha un poco más. ¡Bum! Sintió como si su cerebro fuera a explotar. Pero finalmente, bajo la presión, Eriri volvió a la realidad. Antes de que pudiera registrar completamente lo que acababa de suceder, instintivamente mordió. ¡Puaj! El escozor en sus labios le hizo estremecerse. Cuando su agarre se aflojó, Eriri lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Idiota. Pervertido. Al verla huir como un conejito asustado, Akifumi Mugio sonrió, saboreando el sabor cobrizo en su boca. Esta chica realmente no se contiene. Quizás ese sea el precio de actuar impulsivamente. Conociendo la personalidad de Eriri, me pregunto si podrá dormir esta noche. Con una sonrisa traviesa, Akifumi Mugio pensó para sí mismo. Después de todo, ese fue su primer beso. Aunque fue algo impulsivo, Akifumi Mugio no se arrepintió. Cuando se trataba de tipos tsundere, un poco de acción funcionaba mejor que las palabras. Al menos, basándose en su relación pasada, si se tratara de cualquier otra persona, probablemente ya estarían saliendo. Como hombre, si no quería perder su oportunidad, tenía que ser proactivo en situaciones como esta. Encontraré una oportunidad para disculparme más tarde. Por supuesto, disculparse era una cosa, pero si realmente cambiaría algo era otra. Qué lástima. Aunque ella no reaccionó al principio, una vez que él fue a por él, lo mordió antes de que pudiera disfrutarlo completamente. Con esos pensamientos en su mente, se quedó en el aula unos minutos más, luego agarró su bolso y se fue. Fin del capítulo 10.